Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su amigo /A y estoy súper emocionado /A de estar hoy aquí con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me tocó el corazón. Ya saben, a veces las vidas de las celebridades, especialmente las de nuestros ídolos, parecen perfectas, ¿verdad? Glamour, éxito, fama. Pero como seres humanos todos experimentamos momentos de fragilidad, de dolor, de sufrimiento. Y hoy vamos a hablar de uno de esos momentos. Hoy vamos a desentrañar un secreto, un dolor que ha marcado profundamente a uno de los actores más queridos y admirados del momento, Can Yaman. Sí, ese galán turco que nos ha robado el corazón con sus papeles en series como Erkenci Kuş y Dolunay. ¿Están listos para descubrir un lado más íntimo de Can Yaman? Un lado que nos muestra que detrás de esa sonrisa y esa apariencia impecable, también hay un ser humano con sus propias luchas y cicatrices. Pero antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de este y otros contenidos interesantes, les quiero pedir algo: suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así no se perderán ninguna novedad, ninguna exclusiva, ni ningún análisis como el de hoy. Suscríbanse ahora mismo. Y no se olviden de darle un like al vídeo si les está gustando. Es una forma genial de apoyar nuestro trabajo y ayudar a que más personas descubran este canal. Así que por favor, no duden en hacerlo. Bueno, volviendo a nuestro tema central, ¿qué sabemos sobre Can Yaman? Sabemos que es un actor talentoso, un hombre atractivo y un profesional dedicado. Pero, ¿qué más? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de éxito? Recientemente han circulado rumores, filtraciones y entrevistas que sugieren que Can Yaman ha estado lidiando con un dolor muy profundo, un dolor que lo ha marcado y que en cierto sentido, ha moldeado su personalidad y su forma de ver el mundo. Este secreto, este dolor, es algo que ha mantenido oculto durante mucho tiempo, y que ahora, al parecer, comienza a revelar con cuentagotas. Lo primero que hay que decir es que el secreto no se trata de un escándalo ni de un drama sensacionalista. No es algo que comprometa su carrera o su imagen pública. En cambio, se trata de algo mucho más personal, algo que tiene que ver con su infancia, con su familia, y con la forma en que las experiencias de la vida le han forjado. Las fuentes más cercanas al actor sugieren que el dolor del que hablamos está relacionado con la pérdida de un ser querido. Concretamente se habla de la pérdida de un familiar muy cercano a él. Esto, como es natural, ha provocado en Can un dolor indescriptible. Imaginemos por un momento el dolor que puede sentir una persona al perder a alguien a quien ama. Un dolor que se intensifica cuando esa pérdida ocurre en circunstancias difíciles. Un dolor que deja una huella imborrable en el corazón y en el alma. Este es el tipo de dolor que, según las fuentes, ha experimentado Can Yaman. La pérdida de un ser querido, especialmente cuando se trata de un familiar cercano, es una experiencia que cambia la vida. Es un viaje a través del duelo que puede ser largo, doloroso e impredecible. Cada persona lo experimenta de manera diferente, y no hay una forma correcta de hacerlo. Algunos se refugian en el trabajo, otros en la familia, algunos en el arte y otros en la búsqueda de respuestas. Es importante señalar que aunque la información es delicada, no estamos aquí para especular ni para invadir su privacidad. Nuestro objetivo es entender, comprender y mostrar empatía hacia un ser humano que, como todos nosotros, ha experimentado el sufrimiento. Queremos analizar cómo este dolor, esta experiencia tan personal, ha influenciado su carrera, su forma de actuar y su relación con sus fans. Queremos entender cómo una persona, que aparentemente lo tiene todo, también tiene sus propias batallas internas. Además, y esto es algo que me parece muy importante, este dolor parece haber influenciado la manera en que Can Yaman elige sus papeles. Notamos cómo sus personajes a menudo muestran una gran sensibilidad, una vulnerabilidad y una profundidad emocional que tal vez sea un reflejo de sus propias experiencias. Si analizamos sus interpretaciones, vemos que Can Yaman no solo se limita a cumplir con su trabajo. Él se sumerge en sus personajes, les da vida, les otorga una dimensión humana que los hace cercanos y creíbles. Es como si cada papel fuera una forma de canalizar sus emociones, de expresar su dolor y de conectarse con el público a un nivel más profundo. Pensemos, por ejemplo, en el personaje de Ferit Aslan en Dolunay. Ferit es un hombre que, a pesar de su éxito y su riqueza, parece tener una soledad interior, una necesidad de afecto y de conexión.
¿No podríamos interpretar esto como un reflejo de las propias luchas internas de Can Yaman? En Erkencicus, el personaje de Candy Beat es un hombre que, a pesar de su aparente dureza, muestra una gran sensibilidad y un profundo respeto por el amor y la familia. Podría ser que a través de estos personajes, Can Yaman esté explorando sus propios sentimientos, sus propios miedos y anhelos. Además, la forma en que Can Yaman se relaciona con sus fans también sugiere una profunda empatía. Siempre está dispuesto a escuchar, a responder, a mostrar su agradecimiento por el apoyo que recibe. Pareciera que entiende la importancia de la conexión humana, de la empatía, y de la capacidad de compartir el dolor y la alegría. Vemos esto en sus interacciones en redes sociales, en las entrevistas que concede, y en la forma en que se acerca a sus seguidores en eventos públicos. No es solo un actor que se limita a promocionar su trabajo, es un ser humano que se preocupa por las personas que lo admiran y lo siguen. Esta cercanía con sus fans es algo que lo diferencia de muchos otros actores, y que demuestra su compromiso con la autenticidad y la honestidad. En sus entrevistas, aunque siempre se ha mostrado reservado, ha dejado entrever destellos de su lado más vulnerable. Ha hablado sobre la importancia de la familia, sobre la superación de los obstáculos y sobre la búsqueda de la felicidad. Estos son los temas que, de manera más o menos directa, han reflejado su propia realidad. Podemos intuir que detrás de esas palabras hay una persona que ha experimentado el dolor, que ha superado las dificultades y que sigue buscando la luz en la oscuridad. Estas breves pinceladas de su vida personal, aunque sutiles, nos dan una idea de la profundidad de su interior. Además, el proceso de duelo y la gestión del dolor son procesos que, como sabemos, son muy personales. Lo que a una persona le funciona, puede no funcionar a otra. Por eso, cada individuo necesita su tiempo, su espacio y sus propias herramientas para afrontar la pérdida. En el caso de Can Yaman parece que el arte, la actuación, ha sido una de esas herramientas. Le ha permitido expresar sus emociones, canalizar su dolor y encontrar un sentido de propósito. La actuación como forma de arte puede ser un espacio seguro para explorar sentimientos complejos, para dar voz a la tristeza, a la rabia, a la nostalgia. Puede ser una forma de conectar con el público compartiendo las propias experiencias y emociones, y creando un vínculo de empatía. Para Can Yaman, la actuación podría ser una forma de honrar la memoria de su ser querido, de transformar el dolor en algo creativo y significativo. También es importante destacar que a pesar de este dolor, Can Yaman ha demostrado ser un hombre resiliente, un hombre que ha sabido sobreponerse a las adversidades y que ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Y eso es algo que merece nuestro respeto y nuestra admiración. La resiliencia, la capacidad de sobreponerse a la adversidad, es una cualidad que no se improvisa. Es el resultado de un proceso interno, de una lucha constante contra el dolor, el miedo y la desesperación. En el caso de Can Yaman podemos imaginar que esta resiliencia ha sido forjada a través de la experiencia, del sufrimiento, y de la capacidad de encontrarle un sentido a la vida, incluso en los momentos más oscuros. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de la historia de Can Yaman? Podemos aprender que detrás de la fama y el éxito, hay personas con sentimientos, con miedos y con vulnerabilidades. Podemos aprender que el dolor es una parte inevitable de la vida, y que la forma en que lo afrontamos determina quiénes somos. Podemos aprender que la empatía, la compasión y el respeto son valores esenciales para construir relaciones significativas. Podemos aprender que el arte en todas sus formas puede ser una poderosa herramienta de sanación y de crecimiento personal. Y sobre todo podemos aprender que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Y por supuesto, este es un recordatorio de que debemos tratar a las personas con amabilidad y respeto, porque nunca sabemos por lo que están pasando. A veces, la persona que parece más fuerte es la que está luchando la batalla más difícil. Es fácil juzgar, criticar y emitir opiniones sobre la vida de los demás, especialmente de las celebridades. Pero la realidad es que cada persona tiene su propia historia, sus propias batallas y sus propias heridas. La historia de Can Yaman nos invita a la reflexión, a la empatía y a la comprensión. Nos recuerda que la apariencia no siempre refleja la realidad, y que detrás de cada sonrisa puede haber un corazón roto. Así que, resumiendo, hoy hemos descubierto un poco más sobre el secreto de Can Yaman, un secreto que revela un dolor profundo que ha moldeado su vida y su carrera. Un dolor que, aunque lo ha mantenido oculto durante mucho tiempo, ahora se está revelando a través de sus acciones, sus entrevistas y sus interpretaciones. Hemos aprendido que detrás de la fama y el éxito, hay un ser humano con sus propias luchas y vulnerabilidades.
Hemos aprendido que la resiliencia, la empatía y la capacidad de encontrarle un sentido a la vida, incluso en la adversidad, son cualidades dignas de admiración. Y hemos aprendido que detrás de cada estrella, hay una historia que merece ser escuchada con respeto y comprensión. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y conmovedor. Quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre la historia de Can Yaman? ¿Cómo creen que el dolor ha influido en su carrera? ¿Han pasado por una experiencia similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. ¿Cómo creen que este dolor ha influido en sus elecciones de personajes? ¿Ven reflejado algo de esto en sus interpretaciones? Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Y no olviden, por favor, darle un gran like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan conocer esta historia. Es una forma genial de apoyar el canal y hacer que este contenido llegue a más personas. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que siempre estamos trabajando para traerles contenido interesante y relevante sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.